Buenos días, profesora. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a dar una breve exposición acerca de lo que fue el terrorismo en el Perú. La época del terrorismo fue sin duda uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir al país, en donde evidentemente ocurrieron incontables tragedias que permanecerán por siempre en el recuerdo del pueblo peruano. Asimismo, en 1980 concluía la dictadura militar más larga del siglo XX. El país retornaba a la democracia con la inauguración del segundo gobierno de Belaúnde Terry, en donde ingresaba la famosa década perdida. Esto debido a la débil capacidad que presentaba el Estado durante los gobiernos de Belaúnde y Alan García, en donde hace frente al proceso de descomposición política, social y sobre todo económica. La economía peruana atravesó por una serie de crisis profundas y prolongadas que afectaron el descontento del PBI. En tres ocasiones, la economía intentó mejorar, sin embargo, nuevamente era azotada por una nueva crisis. Y no podemos dejar de mencionar el accionar de las bandas como era Sendero Luminoso y el MRTA. Asimismo, en 1985 entra por primera vez el partido aprista representado por Alan García. Los primeros años de su gobierno se caracteriza por un populismo de Estado, en arriesgadas medidas económicas que trajeron una supuesta bonanza. Podemos afirmar que el Estado peruano en la década de los 80 no estaba preparado para afrontar estas bandas terroristas que predominaban la guerra no convencional. Es por ello que se vio afectado el pueblo peruano, sobre todo en las zonas rurales. Y todo esto se debe al pensamiento maoísta y leninista. El pensamiento maoísta y leninista, que lo tenía grabado fuertemente en su cabeza el cabecilla Abimael Guzmán de Sendero Luminoso, constaba de lo siguiente. Para mediados del siglo XX y después de la Primera Guerra Mundial, Lenin, guiado junto con otros revolucionarios, llevaron a cabo lo que fue la toma del poder para así instaurar en el país soviético lo que sería conocido como el socialismo, una forma que busca llegar al comunismo. Por consecuente, otros países que con un capitalismo que se iba debilitando por lo que sucedió con el Jueves Negro, como China, decidió tomar también actos revolucionarios. Y es en este país en donde se origina el maoísmo, que da el nombre por Mao Zedong, quien tenía el pensamiento que cualquier revolución no solo puede ser da en la ciudad o en la zona rural, sino que tenía que centrarse en la zona rural para poder tener el campesinado, la mayor fuerza de obra del momento, donde estaba el mayor número de personas para la época. Es así que con un cabecilla, profesor de Ayacucho filosófico, dueño de la palabra, convenciendo a jóvenes que buscaban un cambio y estaban descontentos con la situación que se daba a cabo, inicia lo que son los atentados. Principales atentados. Sendero Luminoso perpetraría su primer atentado en Chuchi, en la comunidad de Chuchi el 17 de mayo de 1980, donde quemaron ánforas y padrones electorales. De ahí seguiría el atentado en prisión de Ayacucho, que después de haber fracasado en liberar a presos senderistas el 28 de febrero de 1982, regresarían el 3 de marzo del mismo año. 2 guardias y 12 presos perdieron la vida en tal incidente. Atentado en Pampacancha. A lo largo del mes de agosto, Sendero Luminoso mataría a más de 40 pobladores de dicha zona. Asesinato de María Elena Moyano. La teniente alcaldesa del distrito de Villa El Salvador y dirigente popular es asesinada a manos de Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992, donde 6 terroristas fueron cerca de ella disparando ráfagas de metralleta y explosivos. Es así como María Elena se pone delante de mujeres y niños que estaban con ella para poder protegerlos, y su cuerpo sería despedazado. Atentado al canal Frecuencia Latina. El 5 de junio del mismo año sería atacado el canal 2 de televisión por un coche bomba, el cual destruiría la mayoría de sus instalaciones y cobraría la vida de 3 personas. Atentado en Tarata. El 16 de julio del 92, Sendero Luminoso hizo estallar un coche bomba en la calle Tarata del distrito de Miraflores en Lima. Toma de la residencia del embajador de Japón en Lima. Fue un secuestro masivo, parte del MRTA, que inició el 7 de diciembre de 1996. Duró un aproximado de 4 meses. Se capturaron a unos 800 rehenes, pertenecientes a la vida económica y política del país. Consecuencias.
Esta sección se subdivide en dos, antes de la captura y luego de la captura de Abimael Guzmán. Pero me concentraré más en hablar antes de la captura, puesto que tiene puntos muy interesantes. Hablar de todos estos puntos me tomaría mucho tiempo, lo cual no tengo. Por eso me concentraré en 3 puntos muy importantes a mi parecer. El primero es el terror y desconfianza generado en todos los peruanos debido a las grandes olas de violencia, asesinatos, explosiones, balaceras, etc. Uno no sabía quién era terrorista y quién no, lo cual lleva directamente al segundo puesto. Las migraciones de la sierra a la costa. Estas personas creyeron ciegamente que Lima, en esos entonces, era la gran ciudad llena de oportunidades y de seguridad. Punto número 3. Hubo una persecución hacia personas extranjeras con ideas innovadoras. Un ejemplo fue aquí en Guaral, norte chico de Lima, que fue una gran empresa que ayudó, hizo muchas obras, algunos proyectos, pero todo quedó paralizado y en cero gracias al asesinato de 3 japoneses a manos del Sendero Luminoso. La embajada japonesa, al enterarse de esto, decidió deportar a todos sus habitantes a nivel nacional. Y ahora hablaremos de las siguientes luchas. Lucha contra el terrorismo. Como país que durante más de décadas sufrió la violencia desencadenada por grupos terroristas, el Perú reintegra su energía y condena el rechazo sobre el terrorismo. Al mirar atrás, una de las lecciones aprendidas nos da a entender que luchar contra el terrorismo es indispensable. Respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos. El Sendero Luminoso logró expandirse debido a la crítica de la situación por la que pasaba el país. Y a como la población percibía, por otro lado también estaba el contexto político y la ideologización y la voluntad de los insurgentes. Abimael Guzmán inició su lucha por imposible restricción. Convención para prevenir era sancionar el efecto democrático y poner en peligro la estabilidad y el derecho económico. El uso de una buena inteligencia llevó a la captura de Guzmán y la crisis del Sendero Luminoso. Esa fue la forma de enfrentar a un grupo que incluso ahora está tratando de universalizarse en los niveles. El Perú está comprometido con la paz y la seguridad internacional y nacional. Exclusiva manifestó que condenamos y rechazamos el terrorismo. Justo este 11 de septiembre de 2021 muere Abimael Guzmán y su cuerpo fue cremado. Ha llegado el momento de replantear nuestras actividades para lograr un desarrollo sostenible y en armonía con el planeta, con la mira puesta a dejar al mundo habitable para las futuras generaciones. Para nuestro Perú, ahora en la actualidad, lucha contra el terrorismo. Siendo así, llegamos allá a la parte final. Como resultado, sobre los estudios que hemos realizado, tenemos las siguientes conclusiones. Estos estudios realizados en el tiempo más violento que afronta el Perú en los últimos años, organizado y dando origen por un sistema político que supuestamente daría aquella validez a los campesinos. Todo esto realizado entre los años de 1980 y 2000, sacamos estas minuciosas conclusiones que fueron estudiadas. Se encontró que de esta manera se dio una precaria vigencia al orden constitucional del Estado y que fueron vulneradas en todo ese tiempo de crisis. De igual forma, vemos que se buscó una respuesta por parte del Estado. Sin embargo, esta lucha se dio de mala forma,
ya que sufrían aquellas personas por las que se decía que se luchaba. Y ya para poder finalizar con esta gran conclusión es de que el terrorismo abarcó gran parte del Perú, pero dejar en claro que no fue exactamente abarcada geográficamente hablando por todo ello. El Perú poco a poco se fue organizando, se fue levantando de esta crisis. Y hoy en día es lo que es hoy. Un país de guerreros y por ende vamos a seguir adelante. Agradezco su participación de mis compañeros y la atención de vuestra maestra. Con permiso.